En el verso 6, por favor. Está muy interesante este capítulo 16, ya que nos da muchas instrucciones, hermanos, en las cuales nosotros tenemos que prestar atención. Nosotros tenemos que permitir que la palabra nos gobierne, hermanos. No pierda su tiempo. Entienda, la palabra tiene que gobernarnos. La palabra tiene que guiarnos. Ese es el objetivo, hermanos. Si la palabra no nos gobierna y no nos guía, entonces nosotros estamos perdiendo nuestro tiempo. ¿Cuántos de nosotros no quedamos, hermanos, petrificados con las noticias que se dieron el día de ayer, hermanos, de lo que sucedió ahí en Hidalgo? ¿Cuántos no vimos, hermanos, cómo llamas humanas venían corriendo, venían huyendo precisamente de esa explosión que se dio allí en ese lugar donde había una fuga de combustible, hermanos? ¿Cuántos de nosotros no nos quedamos todavía más meditabundos y así como que empezamos a considerar cómo Dios usa diferentes herramientas para amonestar a los hijos de los hombres? Vi unas indicaciones que el presidente estaba dando a la población y decía, por favor, absténganse de estar picando los tubos, tengan cuidado, es peligroso, no lo hagan. Y así muy tiernamente detalló, ya ven que tarda mucho para emitir sus palabras, o sea que no hubo persona que no hubiera entendido el mensaje, hermanos. Y hermanos, justamente cuando pasan la cámara ahí en ese tubo, ¿verdad?, donde los ladrones habían estado succionando ese combustible, exactamente hicieron lo que les habían advertido. Y la Biblia dice, hermanos, que toda autoridad está puesta de parte de Dios. Ese hombre está puesto de parte de Dios. En su momento, cuando Peña Nieto estuvo en el poder, Dios lo puso, permitió que llegara. Bueno, ya está este presidente, Dios lo puso. Si Dios le ha dado autoridad, es seguro que le va a respaldar. Decía, Gertz Manero decía que han estado investigando porque de alguna manera no tienen claro el punto de por qué se produjo la explosión, qué sucedió. Algunos dicen que alguien venía fumando, otros dicen que por el mismo ambiente que despide la gasolina, el combustible, se forma una esfera, ¿verdad? Y que el más mínimo roce, chispazo que pueda darse por ahí, hasta al accionar un teléfono, por el mismo ambiente que había, eso fue lo que detonó. Amados, nos quedamos pensando y vemos cómo esos 66 que dicen que murieron, alguien más dijo que van como 400 por las fotos que les han tomado, cómo quedaron, hermanos, como un monumento a la necedad, como un recordatorio a quien quiera insistir en estar quebrantando los mandamientos del Señor. Dice que el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y acarrea condenación. Y vemos cómo, hermanos, se desenlaza esa desgracia sobre su propia cabeza. Dice el Salmo 7, que ha cavado pozo, dice, y en el mismo pozo que ha cavado, en él caerá. Su agravio vendrá sobre su coronilla. Y literalmente vimos que se cumplió, hermanos. Ahora, meditando en esa misma línea de textos que hemos venido tocando, explicando, me encuentro con el verso 6, que dice así: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Esa tendencia está desobedeciendo. La persona no sabía, se le dijo: no piques esos tubos, es peligroso, mucho menos llegues a tu familia, no estés cayendo en corrupción, no estés cayendo en robo.
Ok, había misericordia y se les estaba diciendo la verdad. Pero hubo falta, en este caso hizo falta algo más. Con el temor de Jehová, juntos por favor, los hombres se apartan del mal. ¿Te puedes imaginar si les hubiera caído temor de Jehová a ellos? ¿Hubieran estado ahí robando ese combustible? No, todos al unísono se hubieran apartado. Si hubiera habido temor de Jehová, ¿hubieras embarazado a esa muchacha y después arreglado el problema que traes? No. Si hubiera habido temor de Jehová, ¿te hubieran atropellado el día que te estabas embriagando? No. Si hubiera habido temor de Jehová, se hubiera roto tu matrimonio. No, porque aquí me dice que con este ingrediente, el que ha caído 70 veces en un anexo ya se hubiera ¿qué? El que de alguna manera ha estado siendo el dolor de cabeza en la sociedad ya se hubiera apartado del mal. El que dice es que no se puede, no es que no se puede, es que no hay temor de Dios en tu corazón. Ese es el problema, eso es lo que está faltando, que haya temor de Dios. El tibio, el que se ha entibiado, conoció el amor de Cristo y se ha entibiado, estaría tibio si hubiera temor de Dios. No, hermanos. Por eso hoy vamos a estudiar lo que es el temor de Dios y vamos a ver qué no es el temor de Dios. La mayoría de personas no quieren ir al infierno, pero podemos decir con la Biblia en la mano que aunque ellos le tienen terror al infierno y no quieren ir al infierno, eso no es el temor a Dios. Eso es un terror, pero eso no es el temor a Dios. En el verso 24 del capítulo 25 de Mateo se nos explica lo que no es el temor a Dios, y esto es lo que no tienes en lo que no tienes que incurrir. Tú te tienes que cuidar de no caer en esa actitud. Escúchame, en la casa del Padre hay mucho lugar para cada uno de nosotros. Para ti, anciano de la tercera edad, para ti, joven, cuyos ojos se van abriendo, para ti, padre de familia, que ya traes la responsabilidad de tu familia y de tu propia alma sobre de ti, en la casa de Dios hay muchos lugares para que tú puedas vivir ahí. Muchos no van a entrar no porque no haya cupo, sino porque no comprendieron lo que era el temor de Dios y no lograron apartarse del mal. Dice aquí, pero llegando también el que había recibido un talento, Dios es el que reparte los talentos, el que reparte los dones naturales, esas habilidades que tú tienes para practicar un deporte, para poder aprender diferentes oficios y para ponerlos en práctica, para poder liderar gente o para poder de alguna manera ser eficaz en alguna área de tu casa, de tu escuela, de tu sociedad. Esas cosas se llaman talentos y Dios nos reparte. El que tú hayas estudiado una carrera, déjame decirte una cosa, muchos, aunque se les sufragaron sus gastos y los apoyaron, su intelecto no les dio para más. El que tú hayas estudiado, el que te hayas recibido, el que sigas estudiando, el que tengas una maestría, el que tengas un doctorado, el que sigas, amado, solamente se le puede atribuir a Dios ese talento que Él te dio. Y dice aquí que hubo un personaje que cometió un error muy garrafal. A este individuo le habían dado un talento para que lo reproduciera, para que lo metiera al banco y sacara los intereses. Y cuando viene el dueño de los talentos, esto representa el día del juicio final, le dijo el juez, Señor, la palabra Señor es dueño de mi vida, dueño de muchas cosas. Te conocía que eres hombre duro, que ciegas, que recoges, que pides lo que no has dado y recoges donde no esparciste. Por favor, siguiente verso. Por lo cual tuve ¿qué? Miedo. No dice temor, dice miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo.
Hermanos, las palabras que le dicen a este pobre infeliz son palabras que no quisiéramos que te las dijeran a ti, ni tampoco quisiera que me las dijeran a mí. Por eso quiero verificar si hay temor de Dios en mi corazón. Hoy quiero salir de aquí con la convicción de si en mí hay temor de Dios. Entendamos una cosa, este hombre tenía un concepto muy deforme de Dios, muy errado. El hecho de pensar en Dios a él le producía terror. El hecho de saber que Dios es juez y que va a haber un día de juicio, a él le quitaba el sueño. Y si tú eres de los que de alguna manera decían, no me hables de eso, por favor. Platicábamos con uno que dice que no le gusta que hablen de los tiempos del fin. No hable de los tiempos del fin. No me estés mencionando los tiempos del fin. ¿Por qué crees que no quieres saber de los tiempos del fin? Hermano, porque en el fin todo aquel que veía una película y de repente ponían ahí de el fin, ya se acabó. Entendemos que el tiempo del fin nos lleva a un reseteo, nos va a llevar a vamos a pesar lo que realmente hay en los hombres, y quien no tuvo ese cambio en su corazón va a tener que ser removido. Va a tener que ser depositado en un lugar donde recuerde toda la vida qué debería de haber hecho cuando se le dio su oportunidad. Este hombre tenía miedo y el miedo lo paralizó, y en lugar de llevarlo a obedecer, dice que escondió su talento en la tierra. Quizás tú puedes decir, bueno, pero yo tengo muchas propiedades, bueno, pero yo tengo muchas novias. Bueno, pero pues es que yo tengo popularidad, he ganado ahí en los curules una posición, un puesto. ¿Cómo está eso? Sí, que Dios los talentos que da, no te los está dando para que te hagas un jeque aquí en la tierra, que te hagas un señor que todo el mundo conozca. No, los talentos son para que fructifiquen, se perpetúen en la eternidad, no aquí en la tierra. Aquí en la tierra lo que reproduzca, ok, bendícete, pero no pongas grilletes en tus tobillos pensando que vas a pasar toda la vida aquí. No, sácale provecho, alimenta a tu familia, nutre tu cuerpo, viste esta tienda temporal, pero busca que esos talentos trasciendan el cielo, la eternidad. Y aquí vemos uno que decía que tenía temor de Dios, pero su mismo engaño, su deformidad de temor de Dios, le llevó a esconder sus talentos y a dar un mal reporte. Y Dios no quiere eso. Quiero que entiendas que el temor de Dios tiene que ver con un temor reverente, un aprecio y un respeto por su persona. Son dos cosas muy distintas. El que tiene una deformidad y le tiene terror a Dios, al que le tiene respeto a su persona, al que le tiene reverencia a su majestad. Eso sería el temor de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate tú, si el temor de Dios es respeto, entonces el respeto que le tenemos a un semejante se podría equiparar al respeto que le tenemos a Dios. ¿Tú crees que sea lo mismo? No puede ser lo mismo. Aunque respetamos a nuestro semejante, pero en el caso de Dios es otra cosa. Dios tiene un respeto, pero reverente. Te pongo el ejemplo. El hijo del rey. Aunque es hijo, no por eso le falta el respeto, ¿verdad? ¿O sí? Aunque es hijo y tiene todas las garantías y todos los apellidos, no por eso es un insolente en su presencia, ¿o sí? No, se acerca al padre, a su padre que es rey, con mucho respeto, pero a la vez con mucha confianza. Es mi papá. No sé si me explico. Es una actitud muy particular. Como es mi padre, lo saludo, me sonrío y me acerco a él, pero vigilo en no apoyar su corona, vigilo en no ofender su persona, su dignidad. Eso sería el temor a Dios. Y ese temor te va a llevar a apartarte de lo que es impropio, de lo que le ofende, de lo que a él le molesta,
Entonces son dos cosas muy diferentes. El primer caso es uno que no le tenía reverencia, pero solo le tenía terror. ¿Has visto perros que le tienen miedo? De alguna manera el que nos agarra a palazos en la casa. ¿Sí les has visto? Enseguida meten la cola entre las patas y se doblan los perros. Pero has visto perros que aman mucho a quien les da de comer, los bañan, los acarician. ¿Qué hacen los perros cuando llega ese que les da de comer? Salen, brincan, mueven la cola, le lamen, no le muerden. Es más, si la perrita se está liando, ellos le pueden meter la mano y acomodarle y la perrita no les muerde. Pero a otros sí les morderá. Entendamos la diferencia entre terror y temor de Dios. Temor de Dios es un temor reverente que viene mezclado con un respeto a su persona. Y cuando esas cosas se dan, nosotros entonces podemos entender que realmente en nosotros se está manifestando el respeto, el temor de Dios. Te voy a mostrar algunos ejemplos. Por favor, vayamos al libro de Génesis capítulo 39 para que veamos algunos ejemplos de lo que es el temor. Capítulo 39 en el verso 8. Aquí había un hombre llamado José que tenía temor de Dios. En el contexto, una mujer le sugería cosas indecentes. Una mujer casada le estaba sugiriendo cosas no apropiadas. Este era un joven, quizás entre los 17 y casi los 30 años, que de alguna manera estaba ahí, esa opresión. Dice el verso 8, cuando esta mujer le sugería cosas incorrectas, dice, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Estaba hablando de Potifar, el esposo de esta mujer, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor, verso 9, no hay otro mayor en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Leamos juntos. Por cuanto tú eres su mujer. Vamos a leerlo también todos juntos. Es un enunciado interrogativo. ¿Qué dice? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Qué fue lo que llevó a este joven a apartarse de esa indicación decorosa? Temor a Dios. El temor. No tenía terror. No, él sencillamente dijo, mira, tu esposo ha sido muy benévolo conmigo. No me ha prohibido nada excepto a ti que eres su mujer. Ahora, ¿cómo yo ofendería a mi Padre Celestial? Fíjate lo que dijo. ¿Qué le llevó a apartarse del mal? El temor de Jehová. Por eso tú no te puedes apartar. Por eso cuando vemos gente que se cuelga sus chakras aquí, que va con los santeros para que le den unos guardianes y que le ayuden, solamente estás viendo gente que en lugar de apartarse del mal, más bien se están sumiendo en el mal. Porque aquí la clave de este juego es, veíamos el miércoles, si no mal recuerdo, dice que el hombre que guarda su camino, ¿verdad?, preserva su alma. La prioridad del ser humano, el trabajo de la doncella, del anciano, del peregrino, es uno: aprenda a apartarse del mal. Y en la medida que usted se aparta del mal, usted preserva su alma. Si estos que se quemaron hubieran aprendido el temor de Dios, muchos de esos que murieron llegaron a la condenación de Dios. Que no te vaya a pasar. Cuando esas cosas sucedan, siéntate y comienza a contabilizar, a ver yo cómo estoy viviendo. Porque el que le haya pasado eso a ellos, al ministro le da un mensaje. Dios no tiene consentidos, ministro. Si ellos estaban rompiendo el octavo mandamiento y tú rompes también mis mandamientos, te voy a tratar igual. Porque Dios no tiene consentidos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el ministro tiene que preservar, no en el terror, en el temor, en ese respeto,
en esa reverencia y en esa conciencia de la ira de Dios. ¿Cómo es Dios? Ahí tiene que perseverar el ministro. Mateo 8, por favor, vamos. En el verso 7. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Verso 10. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que aún entre los judíos no he hallado tanta fe o tal ejemplo de temor de Dios. Te voy a decir por qué. Porque él era centurión. Los centuriones tenían a su cargo, hermanos, centenas de soldados. Hay veces miles de soldados. Realmente él, ¿qué tenía que ver con el siervo? No tenía nada que ver. Él podía haberle dicho a uno de sus subordinados: toma este siervo y ve, llévalo a que lo cure. ¿Sí o no? Pero había un temor, porque él conocía que el mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo, ¿qué? Como a ti mismo. Entonces el mandamiento es para el grande como para el chico. El mandamiento es como para el que no estudió, como para el que estudió mucho. El mandamiento es para el rico, como para el pobre. Todos ustedes necesitan ejercitarse en el temor de Dios, tener reverencia ante su persona, ante su majestad, ¿sí? Y tener tal confianza para acercarse y poder interactuar con Él. Aquí vemos un centurión que tenía la confianza de acercarse y personalmente fue con Jesús: por favor, mi siervo está postrado en cama. Jesús le dijo: voy y lo sano. No, Señor, ni siquiera soy digno de que entres a mi casa. ¿Qué respeto tenía ante el Señor? ¿Había reverencia ante el Señor o no? ¿Se parece a la reverencia que tú tienes cuando te vienes a dormir aquí? ¿Se parece a esa reverencia? ¿Se parece a la reverencia que tú tienes cuando estás revisando cada rato el reloj? ¿Se parece a la reverencia que tú tienes que estás moviendo los pies? ¿Se parece a esa reverencia? No, este tenía reverencia y sabía hasta el límite, hasta donde podía llegar con el Señor, pero también conocía el corazón de su padre. Y su padre no le negó nada, ¿o sí se lo negó? No, le contestó. Entonces tú que te la pasas de alguna manera temeroso, espantado y que no ves respuesta, ráscale por ahí, ráscale a ver si tú tienes reverencia. No sea que a lo mejor lo que te haga falta es reverencia para que puedas ser sanado. Porque aquí, por la reverencia de este, ¿sanaron al otro o no lo sanaron? Lo sanaron. A lo mejor lo que te hace falta es reverencia para que se salven los tuyos. No terror. No terror. Temor. Aprecio. Hermanos, nosotros somos invitados a tener este tipo de temor. En el Proverbio 23:17 se nos muestra un ejemplo como para poder entender cómo podernos guardar de las tentaciones que este mundo ofrece. Dice así: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová. ¿Qué dice? Todo el tiempo. ¿Cuántas veces hemos visto personas que envidian a los que trabajan como animales? Ay, es que aquel tiene porque trabaja todos los días. Sale de noche y llega de noche. Ni lo conocen ya sus hijos. Oímos uno que dijo que de repente volvió a ver a los suyos. Ah, caray, ¿cuándo creciste? Se impactó. Yo nada más volvió a ver a los suyos. Ah, caray, mija, ¿cuándo creciste?
¿Te puedes imaginar cuánto tiempo había estado sin estar en su casa? Y no es que no estaba, se iba muy de temprano y llegaba muy de noche. El temor de Jehová nos ayuda a guardarnos de envidiar a los que corruptamente han prosperado. El temor de Jehová nos ayuda a no codiciar los que algunos a través de mañas y de maldades han conseguido. Tenemos que entender, hermanos, esta advertencia que nos hace el proverbista para guardarnos de esos pensamientos, ¿verdad?, que tienden a la prosperidad de manera profana. El proverbista nos está diciendo que este tipo de personas tienen su porción aquí en la tierra, que este tipo de personas, hermanos, prácticamente en su corazón no han estado contentos con la providencia. Escúchenme. Dios en su providencia te puso el color que tú tienes que tener de piel, te puso el tipo de pelo, te puso la masa muscular que tú necesitas, te puso el IQ adecuado para tu necesidad. Pero cuando tú empiezas a hacerle cambios a eso que Dios puso en ti, tú lo único que estás manifestando es que estás en desacuerdo con la providencia. Eso es lo que estás manifestando. Y te puedes meter en problemas. La Biblia me habla de un hombre llamado Císara, cuyo rey era Javín, rey de los cananeos. Y Císara había prosperado mucho, al grado que tenía 900 carros errados. Y era un tirano, un capitán muy duro, muy severo, que por 20 años se había enseñoreado del barrio. Entonces te puedes imaginar ver a Císara llegar al lugar donde estaban los subordinados apantallándolos con 900 carros. Su territorio era muy vasto y trataba con mano dura a todos. Y obviamente el Señor, queriendo guardar a su pueblo, les dice: no tenga tu corazón envidia. ¿De quién? Los pecadores. De los pecadores. Entiende, estos que han prosperado lo han hecho sin el temor de Dios. Y como no tienen temor de Dios, tampoco tienen respeto de hombre. Y han acumulado casas, y han acumulado bienes, y han acumulado placeres, pero tienen una característica: carecen de temor. No están apartados del mal. Y como no están apartados del mal, cuando ellos abandonen esa carcasa donde vive su alma, el mismo mal va a venir a recogerlos. Cuentan de un hombre que le vendió su alma al demonio y le dijo: si tú me das tanto, yo te voy a dar mi alma. Y el ángel negro, que es un devorador de almas, le concedió, porque nos dice en el libro de Lucas y en el libro de Mateo, que él dijo, en Lucas dice: todo esto me ha sido dado a mí y yo se lo doy a quien yo quiera. ¿No lo dice así? Bueno, este infeliz viene con el ángel negro y le dice: te vendo mi alma, pero necesito que me des tanto. Y él le dijo: hecho. Pasaron los años, el hombre prosperó. De la noche a la mañana su casa cambió. Su paladar se deleitó con lo mejor que produce la tierra. Su cuerpo se vistió con las mejores telas. Sus narices fueron saciadas de los mejores aromas, de los mejores colores. Pero llegó el tiempo en que este iba a morir. Y casi que me recuerda la historia de Bob Dylan, el cual públicamente dijo: le vendí mi alma al diablo. Y casi que me recuerda la historia de Vanilla Ice, el cual dijo: también yo le vendí mi alma al diablo. O de Katy Perry, que también dice que le vendió su alma al diablo. Y de un necio que apenas hizo una película. ¿Y sabes qué fue lo que dijo cuando le dieron su pequeño trofeito? Doy gracias a mi esposa que me soportó, doy gracias a mis hijos, doy gracias a aquel que está allá que me apoyó. Y también quiero dar gracias a Satanás que me inspiró para hacer este personaje.
Y entonces sucede que este hombre llega el momento que tiene que morir. ¿Y sabes qué? Realmente no la estaba pasando bien. Estaba deseando que se pudiera romper ese pacto. Estaba deseando que pudiera retroceder el tiempo, que la vida se le estaba acabando. Hermanos, las Escrituras me dicen que con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Pero este pobre infeliz no tenía temor de Dios, y al contrario, él mismo era el mal. Cuentan los que estaban ahí, hermanos, que el día que lo enterraron, que el día que lo velaron, más bien, estaba toda la familia, y como era un hombre de sociedad, tú sabes, lo mejor de la sociedad llegó, y estando en ese lugar, de repente, dice que se apagó la luz, la gente se impactó, y cuando de alguna manera volvió la luz, arreglaron ese problema, ya no estaba en la luz. Y la gente se espantó, dijo, ¿dónde? ¿Qué pasó? Sí, por efecto, ¿qué pasó aquí? Posteriormente descubrieron, unos días después, que ese ataúd estaba en el mismo lugar donde él había pactado con el diablo. Obviamente ya no estaba su cuerpo, y mucho menos su alma. Quiero decirte algo. Dios quiere bendecirte de verdad. Dios quiere que vivas una vida apartada del mal, que dejes de estar codiciando a tus compañeros que ya prosperaron, que dejes de estar codiciando cuántos niños ingenuos se venden como matones de los cárteles por dinero. 15,000 pesos les estaban pagando por semana. Yo te pregunto, ¿cómo cuántos días podrán disfrutar sus 15,000 pesos? Pero es obvio que hace falta el temor de Dios. Es obvio que el hermano que dice que sirve en la reunión le hace falta temor de Dios cuando es un irrespetuoso por los demás. Es obvio porque la Biblia dice que con el temor de Dios los hombres se apartan ¿de qué? Del mal. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero con el temor de Dios hay que apartarse. Entonces la clave está en que te enamores de Cristo, en que veas que Él no es hombre duro, que Él es muy bueno, que por eso estás conmigo aquí, que por eso te permite venir a aprender, para que puedas tú fomentar, puedas cultivar un respeto reverente ante su majestad. Y cada vez que suceda algo como lo de esto que sucedió, el accidente aquí en Hidalgo, que tú te puedas, de alguna manera, lo puedes meditar, lo puedas observar y tú puedas decir, cuán grande es el respeto mi Padre Celestial, que cuando se enciende su vida, no hay quien la apague. ¿Sí me explico? Con ese temor, con ese respeto, con toda confianza acerca de Él, es muy bueno. Y las cosas que necesites, conforme a su voluntad y conforme a su gloria, Él te las va a proveer. Entonces, no tengas de alguna manera por qué correr el riesgo de que en lugar que haya temor en tu corazón, pueda haber terror. Algunos pequeños tips para que sepas si tienes temor o terror. ¿Te da miedo morirte? Bueno, déjame decirte que si tienes temor a morirte, no hay temor de Dios en ese corazón. La Biblia me dice en el capítulo 4 de Primera de Juan, vamos a verlo. Primera de San Juan, primera carta, capítulo 4. En el verso 18, por favor. Respóndame con una vez si lo tiene. Si no lo he encontrado, aquí aparece al frente y dice así, leamos todos juntos. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Hagamos un alto. ¿Sabes de qué está hablando? Está hablando del temor a Dios. El temor a Dios está mezclado con un amor, un aprecio, una reverencia profunda, pero a la vez un gran respeto. Amén.
tienes un gran respeto a Dios, a su persona, a sus mandamientos, a sus pactos. Tienes un gran respeto. Y después dice, por favor, de donde el que teme, juntos, no ha sido perfeccionado en el amor. En otras palabras, no tiene temor de Dios. ¿Y sabes por qué teme? Porque su conciencia le da testimonio que ha hecho cosas en oculto. Porque su conciencia le da testimonio que ha hecho cosas y que no ha restituido. Su conciencia misma le acusa que no está listo, que no está bien. Es más, el hecho de estar aquí, su misma conciencia le dice, tú no vienes por reverenciar a Dios, tú vienes porque te traen. ¿Sabes? Tú que estás aquí porque te traen. Tú no tienes temor de Dios. Y aunque nadie te haya visto, sin duda, sin temor a equivocarnos, te podemos decir, tú estás apartado del mal. El mal mismo te va a reclamar. No es Cristo quien te va a pedir. Es el mal mismo el que te va a demandar cuando no abandones ese cuerpo. Necesitas dejar de jugar a que eres lo que no eres. Aquí hay esperanza en Cristo. En Cristo ese temor, esa incertidumbre, eso que te quita la paz, se puede remediar. Pero tú necesitas algunas directrices que te vamos a dar para que las tomes muy en serio. Esos dichitos de ya me acosté en el petate del muerto, solamente estás oyendo a uno que no tiene temor de Dios. ¿Me explico? O sea, solamente estás viendo a uno que está hablando nada más fanfarroneando porque está lejos de la basura, pero cuando la garra de la muerte lo abraza, créeme, no piensa igual, no siente lo mismo, porque no hay temor de Dios en su corazón, y como no hay temor, no se ha apartado del mal y tiene miedo a morir. Por tanto, mis amados hermanos, hay una excelente dirección de parte de Dios para que nosotros podamos dejar que el temor de Dios viva en nosotros. Número 1, cada día, mi amado hermano, debes de buscar este santo temor. Cada día, independientemente de que seas el presidente de la nación, de que seas tú la vocal, de que seas el jefe de manzana, o seas el hermano mayor, o seas el que tiene el mejor negocio aquí en esta colonia, independientemente de tus actividades, hazte el firme propósito de que cada día tú tienes que vivir en el temor de Dios. Ármate de ese pensamiento. Amén. Todo el día, todo lo que dura el día, debe de haber temor en ti. Haz de ese temor tu oficio, que sea tu responsabilidad. Mi responsabilidad es vigilar que yo esté influenciado en mis pensamientos del temor de Dios. ¿Cómo vas a poder ser influenciado en tus pensamientos del temor de Dios? Comienza a pensar en los actos que Dios hace de manera que llama la atención a todos. Parece que hoy en la noche viene lo de la luna roja, ¿no es cierto? Hoy estamos a 20. Entre hoy y mañana, 20 y 21. Ok. Por gracia de Dios, hoy sí nos toca aquí a las Américas. Hoy sí se va a ver aquí en el continente americano. Ok, investiga a qué horas va a ser. Y mira, prepárate muy bien y quédate observando hacia el lugar donde está el trono de Dios. Y observa ese fenómeno que va a suceder. Y grábalo bien en tu cabecita, ¿sí? Y después de ahí dale una repasada ahí a la web y comienza a ver lo que sucedió con aquellos que estuvieron picando aquel ducto. Y de repente vete a la prensa y si es necesario al periódico que es muy amarillista para que veas qué fue lo que sucedió con algunos que ya no están. Y ese tipo de pensamientos te va a traer a un lugar muy particular. ¿Cuán digno es Dios de que se le tema? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuán digno es Dios de que yo considere de lo que Él es capaz de hacer? Eso es lo que tienes que comenzar a hacer. Número 2, ejercítate en adorarlo a Él, ¿sí? Adorar su grandeza. Ejercítate. ¿Cómo? Comienza a sujetarte a sus preceptos.
Si ahí dice que no debes de andar codiciando a la vecina, ejercítate. Si ahí dice que de alguna manera no debes de asesinar o no debes de guardar rencor, ejercítate. No lo tomes, deja por favor de caer en el error que muchos caen. Bueno, ¿quién es perfecto? Déjame decirte para tu tristeza que la mayoría se va a perder. Y Jesús dijo que pocos hallaban el camino. Yo no voy a estar viendo si los demás son perfectos o no. Cada quien dará cuentas. Yo me voy a ocupar en mi persona para yo poderme ejercitar en a ver cómo están los preceptos. Alguno dijo, pues es que no sabemos si de las cabezas del dragón, si realmente la bestia, el falso profeta. Está muy difícil de entender ese libro. Y otro más dijo, mira, yo no pierdo el tiempo en eso que no entendí y que Dios ni me enseñaron. A mí me preocupa mucho el no robarás. A mí me preocupa mucho el honra a tu padre y a tu madre. A mí me preocupa mucho el no tendrás ídolos delante de mí. Eso es lo que me preocupa, no tanto si estaba escabosa la cabeza del dragón o si las diademas significan frisbees. No, a mí no me preocupa eso. A mí me preocupa mucho lo que ya sé. Eso es lo que me preocupa y me quita el sueño porque veo que batallo con eso. Estamos captando el mensaje. Para que te puedas tú permitir que el temor de Dios entre como agua a tu corazón. Comienza a vigilar, a ejercitarte, ¿verdad? A ti mismo y ves si estás sujeto a sus preceptos. Ve de alguna manera si estás, número 3, si estás sumiso a sus providencias. Dios ha permitido que en la vida de los hijos de los hombres sucedan cosas que parecieran cosas de la casualidad. ¡Ay, qué chistoso! Hoy me encontré como 10 personas que me hablaron de Dios. ¿Se te hace chistoso? Más bien no será un mensaje que con la 11ª persona que te encuentres será con el rostro de Dios alegado si no cambias. No lo veas como chistoso. No sé, unos locos vienen aquí a tocar y me llevan a una reunión. No lo veas así. Yo te pregunto, ¿acaso a la gente le gusta gastar su gasolina? ¿A la gente le gusta gastar sus pesos? ¿Le sobra mucho aquí en México su dinero? No, pero si Dios pone en el corazón que alguien pase por ti, entonces pregúntate si tú prácticamente estás sumiso a esas providencias. ¿Me explico? Ay, no sé por qué, pero sentí algo como que entendí. Ah, qué bueno, porque yo te quiero decir que este libro está sellado. Y no se trata nada más de venir y leer. Si el de arriba no lo abre, tú y yo no entendemos nada. Entonces, si hoy estás entendiendo, sométete a las providencias de Dios para que el temor de Dios pueda entrar en tu corazón. Levante su mano si me estoy explicando. Nosotros, regálame un vaso de agua, por favor, Poncho. Nosotros tenemos que estar entendidos y no perder de vista que este temor nos va a ayudar. Mujer, deberías de aprenderlo bien para que los niñitos que tienes que van creciendo crezcan en el temor de Dios. Y sabes, si crecen en el temor de Dios, ¿tú crees que vas a estar de continuo siendo llamada por la maestra del salón de tu hijo? ¿Tú crees que de continuo, de alguna manera, lo van a señalar entre los primitos? ¿De dónde juntes con ese porque es problemático? ¿Tú crees que va a pasar eso? ¿Tú crees que de continuo vas a estar yendo al reclusorio a llevar tu bolsita de lunch para visitar a tu hijo en el reclusorio? No, como tiene temor de Dios, no te va a dar problemas. ¿Me explico? Y cuando seas anciano, ¿sabes quién te va a ver? ¿Sabes quién te va a cambiar el pañal? Una ocasión me tocó cambiar pañales. Tuvimos algunos ancianos en la casa y yo recuerdo pobre ancianita. Ese día no había ninguna hermana y la ancianita que yo hablando, hermanas, pueden venir, pues no había nadie. Y la ancianita ya llevaba rato que se había hecho en el baño. Dije, manita, me disculpas, pero soy tu nieto, no te preocupes, yo te cambio. Estaba muy avergonzada la anciana. O sacarle el bote, que ya no podía caminar hacia el baño y es un botecito. Lo solían hacer las hermanas. El día que me toca, no, papito, ¿cómo vas a sacar el bote? Hermanos, yo les pregunto, ¿qué sabes tú que en breve tú vas a estar así? Y que no
tener temor de Dios. ¿Qué prefieres? ¿Que te lo cambie tu hija, tu hijo, o que te lo cambie un extraño? ¿Qué prefieres? Bueno, ocúpate en que esos niños, hay veces nos da mucha tristeza ver que esos niños conocen mucho de los nombres de las caricaturas y conocen mucho de los superhéroes, de los paganos, y tú dices, bueno, ¿y la hermana dónde está? Bueno, y estos que dicen son piadosos, ¿por qué le permiten esta basura a este pobre niño? ¿No será que eso es como carcoma a los huesos del temor de Dios? ¿No será que es como Coca-Cola a los huesos de su cuerpo espiritual? Hermanos, tenemos que entender, tenemos que tener compromiso nosotros, tener una constancia, el constante cuidado y preocupación de estarlo agradando en el punto número 4. ¿Sí? O sea, ya te llenaste de altos pensamientos, ya te estás ejercitando en sus mandamientos, ya estás sumiso a sus providencias, pero como punto número 4, tú tienes que comprender esto. Tengo que tener sumo cuidado de estarlo agradando a Él. ¿Me explico? Tengo que ejercitarme y tener cuidado de estarlo agradando de continuo. Hermanos, a veces Dios habla como un viento muy apacible, un susurro a la mente. Hay veces cuando estamos en la cama, clic, se activa la conciencia y empieza a recordarnos cómo le contestamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, cómo mentimos a nuestros padres, cómo tratamos a aquel que nosotros consideramos que es menor a nosotros. Tienes que estar muy atento para que tú puedas comprender si le estás agradando o no le estás agradando. Amén. Tenemos que considerar estas cosas, mis amados hermanos, y sobre todo contemplar su gloria, su hermosura, su providencia. Hoy estamos con vida, hoy tenemos para comer, hoy tenemos un lugar donde sentarnos. ¿Sabes tú que la iglesia en el norte de Corea, subterráneamente como todos, están buscando a Dios? ¿Sabes tú que muchos de ellos llevan años, el tiempo que llevas tú de vida, ellos lo llevan encerrados en las cárceles? ¿Sabes tú que los productos chinos están muy baratos porque precisamente son manos de cristianos, manos de presos políticos que han encerrado y que de alguna manera los obligan a manufacturar todo lo que ellos producen, por eso está muy barato? ¿Lo sabes? Es muy importante que hoy puedas entender que tú no estás así. Tú estás en una silla, saliendo de este lugar, vas a comer, vas a descansar, vas a tu trabajo, vas a ver a tu familia. Ellos no. Entonces nosotros tenemos que tener esa santa devoción, ese hábito de estarlo agradando a Él, como para decir, gracias Señor, hoy me permitiste vivir un día más en Cristo. Gracias Señor, hoy pude ver el rostro de mis hijos, ver cómo se deleitaban al comer lo que más les gusta. Gracias Señor, hoy pude ver cómo mi chaparrito brincaba con sus tenis que tú le proveíste. Gracias Señor, estar conscientes de todo lo que nos ha dado. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Es importante, mis amados hermanos, tenemos que ser devotos. Escúcheme, tenemos que ser inclinados al temor de Dios. ¿Qué dijimos que era el temor de Dios? Reverencia, respeto, aprecio, ¿verdad?, a la persona de Dios. ¿Te gustaría que tu hijo o tu hija se te acercara con mucho terror? No, mamacita, me está haciendo la cama, pero por favor salte porque me da mucho miedo. ¿Te gustaría? No. Ay, hija, ¿por qué me haces sentir mal? ¿Por qué me dices eso? Es que te tengo mucho temor. Hermanos, Dios es Dios. No, hermano, sácate con toda confianza. Él es muy bueno. Él no vino a condenar a nadie. Él vino para ayudar, para alumbrar. Él es la luz del mundo. Él es el pan que descendió del cielo. Él es el Hijo de María. Él es el Hijo de José Carpintero, que vino a meterse en un cuerpo para entenderte y para poderte ayudar. Amén. Él no es como el faraón que pide también que se te quita la paja y a ver cómo le haces. No. Él cuando te pide ser misericordioso es porque ya te dio para que seas misericordioso. Cuando te pide, honra a tu padre y a tu madre, es porque tus padres de alguna manera, por lo regular en tenor general,
¿Ok? Entonces, mis amados hermanos, Salmo 119, verso 38, tenemos que ser devotos al temor de Jehová. Y así como el centurión que pidió el temor de Dios por su siervo, y así como José que respondió ante la invitación indecorosa, con temor de Dios se apartaron del mal. Dice el verso 38 del Salmo 119, por favor. Dice así: confirma tu palabra, ¿qué dice? A tu siervo. ¿Cuál es la actitud del siervo? Que te teme. A ver. Entonces, ¿quiénes son los siervos del Señor? Aquellos que temen. ¿Qué dice? Temen. No, es que soy siervo de Dios Altísimo, pero es un codicioso de ganancias deshonestas. Es siervo de Dios. Eso no es siervo de Dios. El siervo de Dios teme. El siervo de Dios se aparta del mal. No es que todos somos hijos de Dios. ¿Has escuchado esa expresión? Todos somos hijos de Dios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que temen. A los que le temen. Entonces hoy tú, ok, los que le temen, ¿qué significa? Que traducido es los que se han apartado de lo que está mal. Esos son los hijos de Dios. Amén. Esos son los que de alguna manera el Señor les ama. El ángel de Jehová acampa. ¿Qué dice? ¿Y qué hace con los que le temen? Los defiende. Ayúdame, Dios, pero no le temes. ¿Te va a ayudar? Hermanos, ahí está la clave. He conocido personas que hasta 3 veces al día lo robaron. Obviamente anda así, él anda robando y él lo robaron. Ay, no sé, necesito ir a tener una limpia, porque ahí la traigo torcida. No, necesitas temor de Dios, es lo que necesitas, porque aquí hay una promesa. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que Le temen. y los defiende. Entonces ya deja de confiar en tus tijeritas en forma de cruz. Ya quítale el ojo de venado a tu nietecito. Ya el segurito aquí en el estómago. Esas cosas no son muy buenas. Tu pistolita que traes ahí abajo del asiento de tu carro, tu bat que traes, deja de confiar en eso. La Biblia dice que el ángel de Jehová, te puedes imaginar, un día mató 185,000. Nada más en una sola embestida mató 185,000. Un ángel. ¿Quién te podrá hacer frente? Veía yo la otra vez uno que prácticamente con su cerveza, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? O sea, imagínate nada lo que estaba diciendo. Porque obviamente lo oyó de alguien. Hermanos, cuando declares eso es porque tú eres alguien que está apartado, hermano. Y tú sabes perfectamente que Dios va contigo. Amén. Y que su ángel te va abriendo paso, abriendo brecha. Porque así lo dice la palabra. Amén. Entonces, mis amados hermanos, todos los días de tu vida, hermano, tenemos que estar constantemente ejercitando nuestros espíritus para que nosotros podamos tener un temor a su autoridad, una reverencia, hermano, a sus juicios. Tú lo mezclas. Dice la Escritura, David decía: mientras tus juicios estuvieron delante de mí, yo me guardé de mi maldad. A ver, ¿qué es lo que está diciendo? Que David se ejercitaba en estar observando. Cuando de repente vio a Saúl que empezó a enloquecer, dijo: ah, caray, se está volviendo loco. Y cuando lo vio que de repente se endemoniaba, ah, caray. Y después se enteró que quería matar hasta a su hijo y que mató a los sacerdotes, le caía terror a David. Y cuando vio que se suicidó, no le quedó la menor duda. ¿Sabes qué dijo? Señor, eres digno de ser temido. Yo no me voy a dar permiso, Señor, porque ya me di cuenta cómo tratas a los irrespetuosos. Y mientras él estuvo así, ¿qué crees que pasó? Se guardó de su maldad.
se vaya. Pero ¿cuándo fue cuando cayó? Cuando ya no pensó en las altas, en las grandes hazañas y proezas de Dios. Cuando ya no hizo de su devoción, de su responsabilidad, el vigilar que hubiera esa reverencia ante Dios. Cuando ya no estuvo él considerando las providencias, los actos sobrenaturales, los actos que Dios permitía de una manera muy particular como para traerle un mensaje. Cuando él ya no tenía eso, es cuando él comenzó a codiciar la vecina del prójimo. Guárdalo en tu corazón. Él viene solito, hermanos, solito. Nos decía un individuo con el que platicamos, dice que salí de mi cuerpo. Y yo oí, yo escuché, estaba yo acostado, mi esposa, y escuché ruido. Abrí mis ojos y tengo un palo ahí a un lado, por ahí en la cama, en la casa. Fui y tomé el palo. Abrí la puerta y vi dos individuos encapuchados. Salí con el palo sobre ellos a corretearlos, abrieron la puerta, se salieron, yo me salí. Y cuando regresé, pues me di cuenta, entré a la casa y vi que nadie había reparado en que se habían metido esos dos individuos. Con mi palo en mano me volví a meter, cerré la puerta y cuando volteé a mi cama me había acostado y yo parado con el palo en la mano. Dice, comencé a temblar. Empecé a temblar y entendí una cosa, ¿qué está pasando? Rápidamente corrí y me aventé a la cama y volví a entrar a mi cuerpo. Esas cosas las tienes que meditar muy profundamente. Y todavía casi le gana del baño cuando le digo, mira, conozco el caso de uno que se salió de su cuerpo y cuando regresó ya había unos adentro. Y dice que él comenzó a sentir la desesperación de querer entrar a su cuerpo y no podía. Y batalló muchos minutos, casi que la hora, queriendo entrar hasta que volvió a entrar. Le dije, ¿y esos? Eran demonios que querían entrar a tu cuerpo. Volvió a verme y se quedó perplejo. Bueno, esos eventos tienes que meditarlos muy profundamente para que tú entiendas cuán digno es Dios de ser ¿qué? Temido. ¿Cuán digno es Dios de ser qué? Respetado, reverenciado. ¿Sí me explico? Considéralos muy profundamente para que esto pueda ser de alguna manera salud para tu alma. ¿Sabes? Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Vamos a ver otro pasaje. Ya vimos aquí que cómo podemos ser guardados de querer imitar la vida pagana de otros que se han enriquecido ilícitamente con el temor de Dios. Ya vimos aquí, de alguna manera, qué es el temor de Dios, qué no es el temor de Dios. Ya vimos algunos pequeños tips, hemos dado tips para que el temor pueda entrar en tu corazón, anciano, en tu corazón, jovenazo que estás aquí hoy en esta mañana. Capítulo 12, verso 13. Sigamos investigando sobre el temor de Dios. Nosotros damos gloria a Dios, hermanos. Esta medicina es muy buena para que tus niños tengan un final feliz. Capítulo 12, verso 13 dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Ok. La verdadera religión, hermanos, se revela en las Escrituras. El verdadero concepto del temor de Dios lo vas a encontrar en las Escrituras. Para ti que eres homofóbico a las Escrituras, para ti que a veces eres hasta ignorante y juzgas las Escrituras, ese libro ni lo has leído, ¿cómo puedes opinar de lo que no has leído? ¿Cómo puedes tú prejuiciar lo que ni siquiera has paladeado? ¿Cómo te osas tú decir que vas al cielo, que tú eres bueno, que tú vas a caminar con Cristo, si ni siquiera encuentras deleite en su santa palabra? ¿Cómo? No se puede, solamente estás manifestando la falta de temor de Dios. Amén. Este es el remedio, hermanos, para que un alma
insujeta, para que un alma renegada pueda caer en el lugar que le corresponde y caminar como Dios manda. Entonces, mis amados hermanos, vigilemos que el temor de Dios reine en nuestro corazón. Hablamos de nuestra voluntad, hablamos de nuestro modo de pensar. Que la reverencia a su majestad esté fresca, que el respeto a su autoridad no falte en nuestra vida, hermanos. Que haya temor de Dios para adorarlo, temor de Dios para honrarlo, devoción para que tú puedas, con toda honestidad, hermano, que tú puedas decir, ok, hay devoción internamente en mi corazón, hay devoción externamente en mi corazón, o solamente soy el sepulcro blanqueado, que por fuera se muestra como que sí, pero por dentro estoy anhelando otras cosas. No, esto tiene que ser profundo. Que tú veas que el hombre interior también a Cristo, pero que el hombre exterior también va de la mano con el interior. ¿Estamos captando el mensaje? Hermanos, somos tripartitas: espíritu, alma y cuerpo, mujer. Espíritu, alma y cuerpo. Este cajón se está envejeciendo, este cajón se llena de riumas, este cajón se llena de cáncer, se llena de enfermedad, se llena de cansancio, pero el de adentro es inmortal. Entonces debe de haber congruencia, que el de adentro se deleite en Dios, pero que el de afuera se someta a lo que dice el de adentro, para que podamos comprobar que hay temor de Dios. Apocalipsis 14:7. Diciendo a gran voz, temed a Dios. Y cuando hay temor de Dios, ¿cuál es el resultado? Dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hermanos, el libro de Isaías nos muestra la incongruencia que hay en un equipo espiritual que dice que tiene temor de Dios. Isaías capítulo, por favor, 29:13. La verdadera religión, hermanos, se revela en las Escrituras y dice así: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, ¿cómo? Y con sus labios me honran, pero su corazón, su voluntad, su decisión está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Reitero, muchos de ustedes vienen aquí solo porque los traen. Muchos de ustedes vienen aquí porque les está apretando el agua, se les ha subido y ya no alcanzan a respirar. Muchos de ustedes están viniendo porque tienen terror al infierno. Tache, esa no es la actitud correcta. Venimos a darle gracias a Dios. Venimos a honrarle, a tributarle. Venimos a respetarlo, a recibir indicaciones y regresar a nuestras posiciones que tenemos en la sociedad. A eso venimos. Amén. O sea, no podemos dejar de tomar y después de 3 meses para pedir un permisito para tomar en la fiesta de mi padrino. O sea, hermanos, por favor, eso no es el temor de Dios. Causa tristeza ver la vida de un individuo que deja un poquito del alcohol, pero agarra un mucho la intensidad. Causa tristeza. No, el temor de Dios te lleva a dejar todo, porque por amor tú lo haces, por reverencia y por respeto. Amén. Entonces, mis amados, la gran importancia en que todo el ser humano entienda su responsabilidad es llenarse del temor de Dios. Si él aprende a temerle a Dios, el día que él se vaya, hermano, no va a tener temores. La Biblia habla acerca de los que duermen. Vamos a ver en Tesalonicenses, por favor.
Gloria a Dios. Capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, perdón. Verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis juntos, como los otros, ¿qué dicen? Habla de dos grupos. Dos grupos que ya no están, fueron removidos. Unos están durmiendo. Fíjate nada más. ¿Quién siente terror para dormir? ¿Te da mucho terror irte a dormir? ¿O es algo que anhelas mucho? Se anhela. Cuando estamos cansados, ¿qué anhelamos? La cama. Y hay veces ni siquiera comemos. Tienes tanta hambre, tengo tanta hambre, pero tanto sueño. ¿Qué decides? Las dos. También quiero dormir. Y una vez que nosotros dormimos, ¿qué sucede cuando de alguna manera se cumple ese espacio de descanso? ¿Qué sucede? Nos levantamos con buen ánimo, revitalizados, ¿verdad? Nos levantamos frescos, lúcidos. Tomamos fuerza para seguir en nuestras responsabilidades. Fíjate nada más, quien tiene temor de Dios, cuando abandone este cuerpo y sea recogido en la eternidad, se va a ir en alegría, como quien va a la cama. Amén. Pero quien no tiene temor de Dios, se va a ir con gran terror, porque dice, para que no os entristezcáis como los otros, ¿quiénes? Los que no durmieron, sino antes bien los que al no tener esperanza fueron separados de Dios, y a quienes sus conciencias, el día de ayer fuimos a visitar a una persona muy lejos y veníamos platicando, el hermano Miguel y yo, que venía manejando la moto, él venía atrás, veníamos charlando y pues ahí veníamos, y a la noche, ahí por el F10, el mar está muy oscuro, está muy feo. Y de repente se paró la patrulla, hermanos. A ver, oríllate, no sé cómo nos dijo, paisano, no sé cómo nos dijo, pero la orilla, el paisano se abrió. Después se bajó y nos ve la cara, hermano, la cara del hermano y la mía. No se ven así de piadosos, hermanos, ojerosos. Y yo, ¿de dónde vienen? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están aquí? ¿Traes tus papeles? Sí, ya los saqué. Entonces le saqué mi credencial de ministro y yo como que ni la creía. ¿Tú ministro? Ya le di todo, ya se nos quedaba viendo. ¿Pero qué están haciendo? ¿Qué? Bueno, o sea, es que los vimos sospechosos, ya saben, la rata, así nos vimos. Ya saben, la rata, los vimos sospechosos. Bueno, nos paramos a preguntarle a esa persona hacia dónde está el eje 10, es lo que estamos haciendo. No, sí, pero tú entiéndeme. ¿Qué están haciendo? Y a ver, ábrase la chamarra, yo tengo una chamarra que me regalaron, ábrase, ya me las abrí, hermanos. Pues el gordito, pues imagínate, me abro la chamarra, pues la panza se baja. ¿Y dónde está la pistola? Y casi que estábamos juntos. No traigo nada, somos ministros, traemos aquí nuestra Biblia y venimos de ver a una persona. Bueno, pues síganse. Hermano, no teníamos. O sea, no empezamos a ver, oficial, por favor, espérenme, deje hablarle al pastor. No, hermanos, no, con toda convicción, con toda tranquilidad, revíseme. Pero ¿por qué estás tatuado? ¿Por qué estás charrasqueado? ¿Por qué tienes la nariz chueca? ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que seguramente no éramos muy buenos, pero ya Cristo nos cambió. Amén. Amén. Pero estábamos tranquilos, no nos bajamos de la moto, ahí no le quedamos viendo. Todo el tiempo que Él quiso. Hermanos, cuando hay temor de Dios, no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Pero el que teme, dice la Escritura, no ha sido ¿qué? Perfeccionado. Hoy la invitación es a que tú te contestes.
¿Tienes temor de Dios o le tienes terror a Dios? Arregla tu situación en esta mañana. Amén. Ponte sobre tus pies, por favor. Es tan sencillo, hermanos, tan sencillo. Con el temor de Dios, los hombres se apartan del mal. Comienza a leerle las Escrituras a tus niños y va a entrar ese santo temor a su corazón. Comienza a leer las Escrituras tú y créeme, van a empezar a surtir efectos en tu vida. Porque la palabra del Señor, quiero leer un versículo, ahorita que estás así en pie. Dice así Deuteronomio 17:18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y la tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Le están diciendo al rey lo que tiene que hacer, le están diciendo al rey de la casa, al esposo, le están diciendo a la esposa, al hijo, al ministro, al diácono, al apóstol. Dice, y lo tendrá consigo, verso 19, dice, y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová. ¿Te das cuenta por qué te ponen a leer, muchacho? ¿Cuál es el propósito? Tener un temor a Dios. Que aprendas. El temor no es algo con lo que ya nacemos. El temor a Dios es algo que se tiene que aprender. Amén. Entonces, hágase el devoto de estudiar las Escrituras. Ocupe los tiempos más frescos cuando se acaba de levantar, que está descansado. Póngase a meditar textos. Póngase a reflexionar. Se le conoce como revolcar palabras en su mente, como cuando hacían chiles rellenos y que lo marinaban el chile con el huevo y luego la harina y la revolcaban para que de alguna manera se pudiera cambiar. Así se tiene que revolcar la palabra en mi mente. ¿Quién dijo esto? ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿En dónde estaba? ¿En qué año fue? ¿Cómo era la cultura? ¿Cómo era su historia? ¿Cómo estaba la geografía? Empiezas a meterte y créeme, mira, vas a salir. Y vas a ver que los demás andan ligeros y tú vas a tener temor de Dios. Santo Dios, yo no lo había entendido. Pero estudiando las Escrituras, es considerando los juicios que Dios trae a la tierra, es estando penteando las providencias que suceden. La mujer le dijo al hombre, ya ves, por confiar en Dios, mira cómo nos va. El hombre salió llorando y se paró en la calle y dijo, Señor, mi esposa está dudando de que tú eres fiel. Por favor, ten misericordia de nosotros y danos para comer. Dice, yo sentí como un vientecito venía soplando. Y yo vi que venía algo volando. Y cuando vi era un billete, abrí mis ojos, lo recogí y dije, del banco de mi Señor, me metí, mujer, vete a comprar lo que necesitamos. Una cosa había entendido él. Voy a meter esto en mi cabeza para que nunca yo dude que Dios es bueno. Y eso me trae reverencia. ¿Sí me explico? Eso me trae respeto. A quien ha pasado por peligros sabe de lo que estamos hablando. Quien la vio cerca sabe lo que significa el temor de Dios. Le entra una gran ternura por Dios, una gran reverencia que dice, Señor, ¿cómo habría yo de ofenderte si tú has sido tan bueno conmigo? Amén. Medite. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Vea si la palabra le ha cuajado a usted, ¿verdad? Nuestra vida, nuestra mente tiene que ser moldeada con la palabra. Haga de esta actividad su oficio. ¿Es usted mamá? Ok, antes de ser mamá, haga su oficio en el ver si hay temor de Dios. ¿Es usted abogado? Ok, abogue por su alma y vigile, responsabilícese de que haya temor de Dios en su corazón.
Es que yo soy agrónomo. Bueno, vigile el tipo de tierra que hay en su corazón y vea si es buena tierra y tiene temor de Dios. No es que yo soy ingeniero. Vigile si de alguna manera ese edificio espiritual está siendo repellado y fortalecido con el temor de Dios. Háganlo. Con estas directrices, estas instrucciones, inevitablemente el temor va a entrar al corazón. Amén. Y usted va a sentir como ese miedo al futuro, al mañana, ese miedo a no sé de dónde vengo, no sé quién soy, no sé a dónde voy, se va a erosionar, hermanos, se va a esfumar, y cuando usted se dé cuenta, usted estará quebrantado a los pies de Jesucristo, dándole la gloria solo a Él, porque Él es digno de ser adorado. Amén. Amén. Ahí en su lugar, sea honesto con usted mismo. Si no lo tiene, dígale: yo no quiero, Señor. Voy a comprometerme a poner en práctica esto, porque ya me llené de terror al ver cómo los guachicoleros quedaron calcinados. Ya me llené de terror, Señor, al ver cómo los que decían que eran incapturables ya los capturaron y el peso de la ley ya cayó sobre ellos. Ya lo entendí. Hable con Él, Él es bueno. Yo le invito, hable con Jesucristo, hable con Él, acérquese. A muchos de nosotros nos dio temor de Dios, a muchos de nosotros nos dio su perdón, nos dio su amor y su espíritu. Lo va a hacer igual con usted, pero usted hable. Temo fallarte y no llegar a ser aquello para lo cual me llamaste con mandamiento muy santo. Temo fallarte y no llegar a ser aquello para lo cual me llamaste con mandamiento muy santo. Quiero correr la carrera de la fe, quiero andar por tu camino, quiero olvidarme del pasado para ver si logro alcanzar aquella que fui, llamado también por Cristo. Quiero correr la carrera de la fe, quiero andar por tu camino, quiero olvidarme del pasado para ver si logro alcanzar aquello a que fui, llamado también por Cristo. Quiero fallarte y no llegar a ser aquello para lo cual me llamaste con mandamiento muy santo. Quiero correr la carrera de la fe, quiero andar por tu camino, quiero olvidarme del pasado para ver si logro alcanzar aquello a que fui, llamado también por Cristo.